pero sí creo que en el medio está el cristianismo. Y me gustaría y que eso le da. Bueno, muy interesante. Acá en el fondo, que por paz. Y segundo, por qué el ser humano tiene derechos indenegables. Y luego es de dónde viene eso, cuáles son las raíces de eso, ¿no? Yo creo que hay mucha tela para cortar en lo que decís, pero lo primero que se me ocurre es que es el judeocristianismo, es decir, el judaísmo tuvo una trayectoria histórica, teológica, intelectual, que también desembocó en el mensaje de Jesús y tantos otros como él que predicaban la paz, la hermandad, la fraternidad. Recordemos que para nosotros hoy, desde 2000 años después de Jesucristo, el cristianismo es una religión establecida y podemos perder conciencia de lo que deben haber sentido, como vos antes remarcabas, lo que pueden haber sentido los primeros cristianos, que eran todos judíos, respecto de la pregunta, ¿qué somos nosotros? ¿Hasta dónde iba el sentido de la novedad de lo que ellos estaban viviendo, lo que habían vivido con su maestro y lo que estaban viviendo después de que él muere y cómo repiensan su vida a partir de eso? Entonces ellos se sentían judíos, obviamente, ¿no? Por eso en el principio ellos pensaban que ese cristianismo ese movimiento religioso, esa espiritualidad, ese llamado era un llamado a los judíos, ¿no? Tanto es que al principio en la iglesia se plantea esa discusión de ¿para quién es este mensaje? ¿Es universal o es para nosotros? Aunque el judaísmo siempre tuvo una vocación universal, pero no fue una religión, no me parece que haya sido una religión que buscar la conversión de los otros, como si el cristianismo lo asumió hasta tal fondo que llegó a ser de una forma más que violenta, ¿no? Y temo que, esos primeros cristianos se sentían judíos, pero además no solamente eso, sino que después hubo, en los primeros siglos del cristianismo, hubo muchos cristianismos, muchas diversas versiones de ese cristianismo y textos que dan testimonio de eso. De modo que ellos poco a poco fueron tomando conciencia de que eran algo distinto, nuevo. Pero en el corazón de todo eso está este mensaje, que es un mensaje que ya venía desde el judaísmo también, sin duda. Ellos pensaron que en la experiencia que habían vivido con Jesús de Nazaret era una experiencia distinta y tenía otro mensaje fundamental. Y la pregunta entonces tuya es muy válida, si en el corazón de ese mensaje, y como fue reinterpretado a lo largo de la historia, están estos, puede haber más, pero a mí se me ocurren estos dos temas que vos marcás. ¿Qué sentido tiene la paz? ¿Qué valor tiene la paz por sobre la violencia? Y qué, por lo tanto, ¿qué quiere decir que el otro es un prójimo? Y el segundo es que todo hombre tiene derechos invulnerables, ¿no? Eso nada más es un breve comentario. No sé si fue muy breve, pero... No, yo, digamos, como la cuestión es muy interesante el tema de la pertenencia o cómo se siente cada uno, o qué se siente.
pero también está la pregunta de, tal vez sin sentirse cristiano o sin serlo, cuán incorporados tenemos, o judeo-cristianos, si querés, ¿no? Cuán incorporados tenemos esos valores a través de eso. Y en realidad, a mí hasta, yo me separo totalmente de la parte teológica. A mí el Jesucristo me enorgullece como ser humano. O sea, tener uno de los míos que haya dado ese mensaje y haya tenido esa claridad y me haya dado permiso para perdonar. Es decir, el griego y el romano estaba obligado a vengarse. Era muy mal visto si no lo hacía. Podía obviamente no hacerlo y hay gente que tenía filosofías parecidas, pero la sociedad le marcaba la venganza como una obligación. El mensaje de este judío, Jesús, no solo me permite no vengarme si opto por eso, sino que lo recomienda, me impulsa en esa dirección, ¿no? Después, si es Dios o no es Dios, bueno, es otra discusión es otra discusión, digamos, ¿no? Pero, así que perdón, eso quería comentar. Sí. Sí, más allá, es cierto, digamos, no interesa cómo nos sintamos. Lo que interesa es, en todo caso, preguntarnos somos hijos de qué cultura nosotros. Hemos nacido en una cultura donde hay unos valores que no podemos negar. Y ciertamente que la mejor forma de vincularse con la cultura, es decir, con la tradición que nos ha hecho, es de una manera crítica. Y eso de alguna forma es una virtud de Occidente, de lo mejor de Occidente, que se ha enfrentado a su propia tradición críticamente. Pero yo recuerdo un Félix, que discutía con otro filósofo francés de origen judío, que insistía mucho en el tema del prójimo y de la aceptación del otro, pero siempre y tiene un costado de su discurso muy anticristiano, ¿no? Y él me decía, mira, yo tengo una gran disputa con él porque yo no soy cristiano, no conozco cristiano, pero no puedo desconocer que yo he nacido, y esa es mi cultura, digamos. No soy creyente, pero esa es mi tradición y no puedo permitir que esa tradición no sea comprendida críticamente, pero no sea simplemente desechada. Eso es una relación, casi una relación consigo mismo muy infantil, ¿no? Casi una relación con uno mismo, porque nosotros lo llevamos desde antes de nacer. Eso es como tan parte del mundo griego también, es como... Si querés, para poner un ejemplo que quizás se entienda sin las objeciones que tiene el tema religioso, digamos, entender el cristianismo simplemente como una religión y no como un conjunto de valores y un modo de vivir. Nosotros hemos nacido en la era de la ciencia. Nosotros somos hijos de un momento, a partir del siglo XIX sobre todo, en que las ciencias experimentales han tenido un desarrollo monumental y no podríamos negar eso, y no podríamos tener una actitud negacionista frente al valor inmenso de las ciencias experimentales, porque sería una contradicción vital, porque eso nos constituye a nosotros mismos. Aunque podamos ser críticos respecto a eso, porque también gran parte de las barbaridades de este mundo tienen que ver con desarrollos tecnológicos.